lo largo y ancho de todo el mundo, millones de personas han intentado meditar con una intención noble: silenciar la mente, encontrar calma, tocar esa quietud interior. Sin embargo, muchas de ellas, cuanto más lo intentan, lo único que consiguen es que aparezca más ruido. Es un fenómeno curioso. El mismo esfuerzo por lograr el silencio se convierte en esa fuente de ruido. Edgar Tolle lo comprendió de manera profunda. Descubrió que la mayoría de quienes buscan meditar en realidad no trascienden la mente, sino que la fortalecen. El intento mismo se vuelve parte del problema, porque hay un yo intentando lograr algo, y mientras exista ese yo, la mente sigue siendo el centro del escenario. Él diseñó un pequeño protocolo, algo tan simple que escapa al esfuerzo, tan breve que desarma por completo al buscador espiritual. No es una técnica ni una meditación, es algo que sucede antes de que la meditación sea posible. Un espacio de 2 minutos que abre la puerta al ser, sin necesidad de entrar por la mente. Tolle nos dice que este descubrimiento surgió después de su despertar. Durante 2 años pasó largas horas en los parques de Londres. La gente creía que meditaba, pero no estaba meditando. Simplemente estaba siendo. Y entre meditar y ser existe una distancia inmensa. La primera palabra implica hacer, alcanzar, esforzarse. La segunda, simplemente descansar en lo que ya es. Además, hoy la práctica espiritual se ha convertido en una gran industria. Aplicaciones, retiros, técnicas para calmar la mente, ejercicios de respiración, todas ellas con la promesa de llevarte al silencio, y bien hechas te llevan a ese silencio. Pero lo que Tolle nos dice es que el silencio no se alcanza, se revela cuando el que intenta alcanzar desaparece. Mientras hay alguien intentando estar presente, la presencia no puede manifestarse, porque la presencia es la ausencia del yo. El ego es experto en disfrazarse. Cuando descubre la espiritualidad, se viste de meditador, de buscador, de aquel que está más avanzado, compara estados de conciencia, juzga la calidad de su práctica, evalúa si ha progresado, y aunque todo parece muy elevado, el ego sigue vivo, solo que ahora usa túnicas blancas. En un retiro privado, una mujer le confesó a Tolle que llevaba 20 años meditando, pero que la ansiedad seguía acompañándola. Él simplemente le preguntó: ¿quién ha meditado por 20 años? La mujer, confundida, respondió: pues ¿quién va a ser? Yo. Entonces Tolle le dijo: ese yo es el problema. Mientras exista alguien que medite, la presencia no puede florecer, porque la presencia no pertenece a nadie. Es lo que queda cuando el alguien se disuelve. Y existe una diferencia inmensa entre hacer silencio y ser silencio. Uno surge del esfuerzo, el otro de la rendición. Posiblemente te haya pasado que cuando te sientes a meditar, los pensamientos comiencen a desfilar. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Mi postura es correcta? ¿Cuánto tiempo falta? Cada pensamiento es la mente comprobando si todavía tiene el control. El ego teme desaparecer y por eso genera un meditador dentro del meditador. Y ese personaje jamás encuentra paz, porque él mismo es ruido. Tolle descubrió esto en su noche más oscura. A los 29 años se despertó con un pensamiento desgarrador. No puedo seguir viviendo conmigo mismo. Y de repente se dio cuenta: si no puedo vivir conmigo mismo, ¿quién es el que no puede y con quién no puede vivir? En ese instante la mente colapsó. Si existen dos, uno que observa y otro observado, ¿cuál de ellos soy yo? Ese fue el principio de su despertar. Dejó de buscar, de intentar, de resistirse. Y lo que emergió no fue fruto del esfuerzo, sino de la rendición total. La presencia no es algo que tú fabriques, es lo que permanece cuando dejas de fabricar. Y aquí es donde viene el protocolo.
Toma nota, porque te lo puedes aplicar antes de meditar o simplemente hacerlo por sí mismo. No es una técnica, no es un ejercicio, solo es un permiso. 2 minutos que desarman el hábito de hacer y revelan la conciencia que siempre ha estado ahí. Venga, vamos con ello. Durante el primer minuto, siente el peso de tu cuerpo, sin imaginar, sin visualizar, solamente el peso. Las manos descansando, los pies tocando el suelo, la espalda apoyada, la gravedad atrayendo suavemente tu cuerpo hacia la tierra. Eso es todo, no hay que hacer nada más. Y en el segundo minuto escucha el sonido más lejano que puedas oír. No lo nombres. No pienses en su origen, solamente escucha. Podría ser un auto distante, un pájaro, el viento o incluso el silencio mismo. Escucha tan profundamente que no quede espacio para el pensamiento. Y en esa escucha pura, el yo desaparece. Eso es todo. Peso y sonido, cuerpo y espacio, materia y silencio. Porque la presencia no es una conquista, es, como ves, una rendición. No se trata de hacer lo correcto, sino de dejar de hacer lo innecesario. El ego, sin embargo, como te decía, es astuto. Convertirá este protocolo en una técnica más, en algo que hay que hacer bien. Y cuando eso sucede, vuelve a nacer el hacedor, el buscador, el yo. Pero la esencia del protocolo no es hacer, sino detener el impulso de hacer. El espacio entre los pensamientos no se crea, siempre ha estado ahí, porque tú eres ese espacio. Los pensamientos son nubes que cruzan el cielo, pero realmente el cielo es quién eres tú. Cuando sientes el peso de tu cuerpo no estás practicando nada espiritual, estás reconociendo la energía viva que sostiene tu forma física. Cuando escuchas sin nombrar, no estás meditando, estás siendo el espacio consciente que percibe ese sonido. Y cuando eres ese espacio, el pensamiento pierde poder. El secreto más profundo de todo esto es que tú ya eres lo que buscas. No hay camino hacia la presencia, porque la presencia no está al final del camino. Es el terreno sobre el que caminas. Y déjame advertirte también de un error muy común, que es confundir experiencia con despertar. Puedes tener momentos de paz, de claridad, pero si el yo captura esa experiencia, lo convierte en una historia y todo se desvanece. Yo estuve presente una vez, yo tuve una experiencia espiritual. Eso también es pensamiento, y el pensamiento vuelve a cerrar la puerta. Así que recuerda, este protocolo no crea experiencias, disuelve al que las colecciona, porque solo hay ahora, solo hay ser. Y quizás estés pensando que 2 minutos no son suficientes, que se requiere práctica diaria o años de disciplina. Pero ese pensamiento es precisamente el obstáculo. El tiempo pertenece a la mente, la presencia no. Así que la próxima vez que te sientes a meditar, primero olvida la meditación. Siente el peso, escucha el sonido, 2 minutos, sin intención, sin meta, sin meditador, y luego sí, luego sumérgete en la meditación. La transformación no va a provenir del método, sino de reconocer que ningún método en el fondo es necesario. Este protocolo solo engaña al ego el tiempo suficiente para que se relaje, y en ese instante lo que siempre fue es cuando aparece. ¿Y cuándo puedo practicarlo? Primero al despertar, antes de mirar el teléfono, antes de que surja el primer pensamiento.
Siente el peso del cuerpo en la cama y escucha el sonido a tu alrededor. Es un instante muy puro y aquí el pensamiento aún no te ha encontrado. Luego, el segundo momento en el que lo puedes practicar es en las transiciones. Al cambiar de actividad, entre una llamada y otra, al llegar a casa, detente 2 minutos y recuerda peso y sonido. Esas pequeñas pausas rompen los viejos patrones mentales y siembran nuevos caminos de conciencia. Y el tercero, y casi más placentero, antes de dormir. Acostado, sin buscar el sueño, siente el peso del cuerpo hundiéndose en el colchón. Escucha los sonidos lejanos de la noche. Y si el sueño llega, muy bien. Y si no, también, porque ya estás en descanso. El descanso de simplemente ser. Estos 3 momentos son 3 portales, donde la mente se disuelve suavemente. Como ves, no hay técnica, no hay meta, solo reconocerlo. Y si haces esto día tras día, algo cambia, no porque logres algo, sino porque dejas de interferir y la conciencia poco a poco se convierte en tu estado natural. Así que recuerda esto. Cada momento puede ser un portal. Cuando esperes en una fila, cuando camines, cuando mires el cielo. En lugar de resistirte, siente el peso y escucha el sonido. El tiempo se va a detener y lo que queda es la vida misma, sin interpretaciones. Y además, si esto lo quieres combinar con la meditación, perfecto. Pero si lo quieres aplicar solamente por aplicarlo, perfecto también. Este protocolo no es un método, es un recordatorio. No te lleva a ningún sitio, solo te muestra que nunca te moviste. Y cuando dejas de buscar, descubres que no había nada que encontrar. Eres la conciencia disfrazada de persona intentando encontrar la conciencia. Y durante 2 minutos, el disfraz se va a caer y lo que queda no tiene ni nombre, ni forma, ni tiempo. Eso que queda, eso eres tú. Y bueno, con esto ya hemos llegado al final. Gracias por estos minutos que hemos compartido tú y yo. Que sea para tu mayor bien. Déjame qué opinas o tus experiencias con la meditación o con este método si ya lo has probado en los comentarios. Y como siempre te digo, que todas las bendiciones recaigan sobre ti. Hasta pronto.